y leamos el Salmo 40. Tiene solamente 17 versículos y vamos a leer también en forma alternada. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Juntos, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué hermoso salmo el que tenemos ahora aquí. Bien, vamos a ver que ya estamos a punto de terminar con el primer libro de la sección de la forma en cómo está estructurado el libro de los salmos. Ya nada más vamos por un salmo más, ya llegamos al 40 hoy, ya nada más nos queda uno. Bien, este salmo podríamos llamarle obediencia, la obediencia perfecta anticipada, porque aquí vamos a encontrar un pasaje que tiene que ver con el Señor Jesús, un pasaje profético que está anunciando la manera como iba a ser la conducta del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Entonces, el título es La obediencia perfecta anticipada. Y ahora veamos aquí, vamos a ver algo acerca de este salmo. Este salmo tiene la característica de ser un salmo de súplica, una acción de gracias y además es un salmo mesiánico. Volvemos a repetir, por el hecho de que aparece aquí varios versículos relacionados con el ministerio del Señor Jesús. Este salmo, por su forma literaria, contiene dos secciones. La primera, que va del versículo 1 hasta el 10, habla de la experiencia de la misericordia de Dios en un tiempo de crisis, algo que sucedió en el pasado en la vida de David. Pero también la segunda es un clamor por la misericordia de Dios en una nueva crisis. O sea, había pasado por crisis y ahora estaba en otra crisis. Como nos sucede luego a muchos de nosotros que pasamos por ciertos problemas, pero luego se nos viene otro problema encima y así. Y pareciera como que vamos de problema en problema. Así pasaba con David. Bien, versículos del 11 al 17. Algunos piensan que se trataba de dos salmos, pero la evidencia interna del salmo, por las palabras idénticas, hace notar que es uno solo. O sea, los comentaristas luego dicen algunas cosas para tratar de encontrar
ciertos detalles y algunos comentaristas piensan que se trataba de 2 salmos, pero no es así. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí, el bosquejo. Hay 2 asuntos muy especiales en el Salmo 40. El primer asunto es que es una dedicación consagrada al Señor. David había experimentado situaciones muy especiales de la misericordia de Dios. David había visto cómo Dios le había rescatado de enemigos, cómo le había ayudado en momentos tan difíciles, cómo en los complots o las luchas que él tenía con la gente, Dios lo había rescatado. Lo había rescatado de la muerte de la mano del rey Saúl, porque varias veces él quiso acabar con su vida. Sin embargo, Dios había sido misericordioso con él. Entonces David aquí en la primera sección, los versículos del 1 al 10, él dedica su vida, hace un compromiso con Dios. Y los versículos que tienen que ver con el hecho mesiánico, tienen que ver también en cierto modo con la experiencia de él de consagrarse, de poder vivir para Dios. La segunda parte es una súplica de liberación porque David experimenta una nueva crisis. Y esa nueva crisis le hace estar mal, que clama a Dios con todo su corazón para que lo libere de lo que él está sufriendo en ese momento. Entonces vamos a ver estos puntos. En primer lugar, vamos a ver esta situación. Dice el Salmo, comienza este Salmo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una de las cosas más difíciles en nuestra vida cristiana es ser paciente. Normalmente queremos las cosas rápidas, queremos que sea instantáneo, que se nos resuelvan los problemas inmediatamente, que cuando oramos, mejor dicho, a Dios y le decimos, Señor, ayúdame en este problema, quisiéramos que ya en un segundo, en un minuto, esté resuelto el problema, pero no es así. A veces tenemos que experimentar un tiempo, y a veces ese tiempo es largo, para poder ver la respuesta de Dios, porque Dios tiene un propósito, porque Dios sabe en qué modo, de qué manera, de qué modo va a resolver nuestra situación y qué quiere enseñarnos. Y a veces por eso tenemos que experimentar cierto tiempo de aflicción. Pero dice aquí David, pacientemente esperé al Señor. Y es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Si Dios no nos responde inmediatamente, tenemos que seguir esperando hasta que Dios nos dé la respuesta definitiva. Pero lo cierto es que en esa espera paciente que debemos de tener, lo cierto es que Dios sí nos escucha. No pensemos que porque no tenemos la respuesta a nuestro problema, no pensemos que Dios no nos escucha. Dios escucha perfectamente nuestras oraciones. Dios está atento a lo que nos pasa en nuestras vidas, pero Dios no nos responde porque Dios sabe de qué manera va a tratarnos, de qué manera va a responder nuestras vidas, ¿sí? Tomemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob, que pues a causa de una injusticia fue a la cárcel y pasó 13 años. Dios no le respondió inmediatamente. De seguro que José, dentro de la cárcel, él se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? Soy inocente, ¿por qué me están acusando si yo no hice nada? Pero pasaron 13 años en la cárcel, fíjense bien. Pero Dios tenía un propósito grandioso para él. Cuando él sale de la cárcel, sale para ser el segundo del faraón. Y mire qué cosa tan tremenda fue, porque esa posición ni siquiera los más privilegiados de los egipcios lograron tenerlo. Solamente fue porque Dios tenía un propósito muy especial en la vida de José. Entonces David sabía perfectamente eso. David sabía que Dios estaba con él y que si en un momento dado no lo respondía, es porque Dios estaba fraguando algo muy especial a su favor. Bien, ahora vamos a ver aquí. Veamos aquí, la paciencia ante Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad ¿qué? Sin cesar, sin cesar. ¿Qué tenemos que estar haciendo cuando estamos pasando por una situación crítica? Orar y orar y orar y orar hasta que Dios pueda resolver nuestra situación. Dice Pablo aquí en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos,
¿sí? A veces el afán, a veces la ansiedad, la preocupación, la angustia que nos embarga, quisiéramos que inmediatamente Dios nos respondiera, pero dice Pablo, no os afanéis, no os afanéis. ¿Por qué? Porque Dios de antemano sabe perfectamente lo que pasa en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, Él sabe bien lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que nos está pasando y Él tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo claramente en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, que si Dios tiene cuidado de las aves y las alimenta, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más valéis? Dice el Señor Jesús, ¿cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Así es que debemos estar conscientes. Y Pablo dice acá, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego aquí otra vez, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta expresión, fíjense bien hermanos, esta expresión, se inclinó a mí, es como cuando el papá se agacha para escuchar a su niño y a ver qué me estás diciendo. Y es lo que está haciendo Dios. O sea que Dios no se desentiende de nosotros, pero Él tiene su tiempo. Así es que debemos tomar en consideración esto. Ahora, veamos esto. ¿Cuáles son los frutos de esa espera? Si esperamos en Dios, bueno, aquí David en este salmo nos va a mencionar 5 cosas que Dios hace para mostrarnos que Él está atento a nuestra situación. Primero, como ya lo vimos en el versículo 1, se inclina hacia nosotros. Segundo, nos escucha. Tercero, nos saca del pozo de la desesperación. A veces estamos desesperados por alguna situación, que no encontramos la salida y decimos, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar en mi enfermedad que tengo? Y empezamos a hacer muchas conjeturas y nos llenamos de desesperación, pero dice aquí el texto, y me sacó del pozo de la desesperación. Entonces Dios tarde o temprano nos saca de esa situación. Luego dice aquí, puso mis pies sobre peña, es decir, nos pone en un lugar seguro. La peña que se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento representa un lugar de seguridad. Y Dios nos pone en un lugar seguro sabiendo que Él está a nuestro lado, que Él nos acompaña. Y por último, dice, puso en mi boca cántico nuevo. Vamos al versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 3. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, al ver que Dios me está ayudando, al ver que Dios está actuando a mi favor y que me está sacando de mi problema, entonces varios van a temer y van a decir, si Dios está haciendo esto con él, también lo puede hacer conmigo. Y van a confiar en Dios. Entonces, David estaba pensando que el hecho de que Dios estuviera actuando a su favor era un testimonio de la grandeza, de la majestad de Dios. Y por eso cantaba, y no solamente cantaba de él, sino dice que Dios mismo le puso el canto en su corazón para que se gozara en su Dios. Y mire qué bonito. Volvemos a repetir lo que hemos mencionado en otras ocasiones. A veces nos despertamos cantando un coro, cantando un himno, que durante el día casi no nos acordamos de la letra, pero en ese momento pareciera como que la letra está, pero bien presente en nuestra mente y cantamos a nuestro Dios y nos levantamos gozosos de saber que el Señor está con nosotros. Bien, vamos ahora aquí. Dice en este versículo 3 que confiarán en Jehová. Ahora, ¿qué pasa cuando confiamos en Dios? Bueno, aquí hay algunos detalles. La fe persistente, cuando confiamos en nuestro Dios y confiamos plenamente, la fe persistente no tiembla ante la adversidad. Porque sabemos quién está a nuestro lado. Aun cuando haya situaciones muy críticas, pero si miramos hacia arriba, miramos hacia el Señor, sabemos que Él está a nuestro lado. 2,
La fe persistente no es alterada por el éxito o la prosperidad. Puede ser que en un momento dado ocurra lo contrario, sí lleguemos a posiciones muy altas, pero eso no nos conmueve porque sabemos que en quién está nuestra fe y de quién viene todo para nuestras vidas. 3, la fe persistente no cede a la tentación. La fe persistente no se turba por las falsas acusaciones. La fe persistente no se desalienta por las promesas fallidas. La fe persistente no se deja influir por la lógica humana y la fe persistente ve a través del horizonte del tiempo. Es decir, vemos a través de lo que va a ocurrir en el futuro porque Dios siempre va a estar al tanto de nuestras vidas. Así es que hay un himno que dice, un himno que está aquí en nuestro coritario, casi no lo entendamos, dice, nada sé sobre el futuro. A veces no sabemos nada, mejor dicho, no sabemos nada del futuro, pero Dios sí. Dios sí sabe nuestro futuro, sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la siguiente semana, pero podemos confiar en nuestro Dios. Y ahora fíjense bien, hermanos, dice este salmo, dice este texto de este salmo, a ver todos juntos, hermanos. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. ¿Por qué menciona David estas frases? Porque dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras, porque nos puede causar consternación, porque podemos pensar, bueno, ¿por qué esos malos les va bien? ¿Por qué esos malos sí les resulta todo provechoso? ¿Por qué esos malos sí hasta se van de vacaciones y hacen de su vida un desastre y pareciera como que no les pasa nada, ¿sí? Ni se enferman, ni les va mal y pareciera que todo lo tienen a su favor. Y yo que confío en Dios, todo me sale chueco. A veces pensamos así. Pero dice el Salmo, felices, porque eso es lo que significa bienaventurados. Feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. Porque al final de cuentas, todas estas personas, los soberbios, los que se desvían del Señor, tarde o temprano, todo se les esfuma, todo se les acaba. Ellos viven solamente en una burbuja de esplendidez, en un espejismo propiamente, porque todo después se les va a desaparecer. Lo que ahorita tienen, después va a ser nada, no va a ser nada. Pero el que confía en el Señor, el que confía en Dios, el que pone su confianza en el Señor, tarde o temprano sale triunfante. Así es que qué bendición. Ahora veamos aquí, vamos a ver esta situación, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia David en medio de esta crisis o esas crisis que él había pasado? Pues Dios le había respondido de una manera muy tremenda. Fíjense bien, vamos al versículo 5. Por favor, ahí el versículo 5 de nuestra Biblia, ¿sí? Versículo 5. ¿Alguien quisiera compartirle su Biblia a nuestro visitante que está ahí atrás, por favor? Una Biblia para que lea también la palabra del Señor. Versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios así, todos juntos. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dios está haciendo maravillas en nuestras vidas. No maravillas tal vez de volvernos millonarios, no maravillas de hacernos muy importantes ante el mundo, pero maravillas de transformación en nuestra vida, de ver cosas grandiosas en nuestra familia, de ver cosas grandes en nuestra misma persona, de cómo Dios va transformándonos y Dios va actuando de una manera muy especial en cada uno de nosotros, porque Dios es tremendamente maravilloso. Entonces, vemos sus maravillas. Dios sí nos responde de una manera especial porque Él está atento a nuestra vida. Miren qué bendición tan grande. Dice Jeremías 33:3, que lo sabemos hasta de memoria, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Cosa muy especial porque la gente que no busca a Dios, que no se acerca a Dios, no tiene esta delicia, por decir así, de experimentar de la grandeza y del poder de Dios en su propia vida. A veces estamos en una situación de encrucijada,
en un momento de no saber qué hacer en nuestras vidas, pero Dios nos responde, Dios nos guía, Dios nos sostiene, Dios provee, Dios nos saca adelante porque Dios es bueno. Y luego decimos, ay, me estaba yo desesperando y aquí está la respuesta de Dios, aquí está la bendición de Dios, porque así es el Señor, así es, Dios es grande. Entonces veamos esta situación. Bien, ahora, Dios nos responde, pero ¿cómo vamos a responder a Dios ahora? ¿Sí? Porque recibimos de Dios tantas bendiciones, pero ahora ¿qué le vamos a dar a Dios? Y ahora David va a expresar su correspondencia hacia Dios. Dios me bendice, Dios me protege, Dios me cuida, Dios me saca del lodo cenagoso, pero entonces ahora ¿qué le voy a dar a Dios? Bueno, pues dice David, voy a entregarme a hacer la voluntad de Dios. Fíjense bien el versículo 8, hermanos. Dice versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermanos, ¿nos gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Nos gusta hacer la voluntad de Dios o no? Bueno, David decía, hacer la voluntad de Dios me agrada, aunque a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil hacer esa voluntad del Señor, pero si nos sujetamos o nos sometemos y hasta nos agrada hacer lo que a Dios le corresponde o a Dios mejor le agrada, pues entonces vivimos bien y experimentamos de su bendición en nuestras vidas. Entonces, David se está consagrando a Dios. Una cosa más, dice, anunciar su justicia en la congregación, es decir, que se gozaba en estar en el culto. Versículo 9, he anunciado justicia en grande congregación. Les quiero hacer una pregunta especial. Cuando usted está en la calle, cuando usted está en un lugar público y es la hora de la comida, ¿le da pena orar? ¿Le da pena orar? ¿Le da vergüenza orar? Hermano, sí, antes sí. Ajá, antes sí. Porque a veces cuando vamos a algún mercado, algún lugar a comer, como que decimos, voy a orar, pero en mi pensamiento. Así que qué chistosos, ¿no? Qué chistosos. Oramos en el pensamiento. O oro desde mi corazón. No, hay que orar bien, hay que orar claramente, hay que dar evidencia de que somos hijos de Dios, que no nos dé pena, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas que están cerca de nosotros sepan que somos hijos de Dios y además que es bueno darle las gracias a Dios. Entonces, David decía que anunciaba la justicia de Dios en grande congregación. Él no se avergonzaba de ser un creyente en Dios, ¿sí? Luego, cuando pasa la persona de los censos, luego nos pregunta, ¿de qué religión es usted? Y decimos, bueno, yo creo en Dios. Pero así como que tratamos de excusarnos, ¿no? De ocultarnos. No. Entonces, yo soy un hijo de Dios, yo soy creyente, yo creo en Dios. Yo sé en quién he creído, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces debemos dar evidencia y no debemos de avergonzarnos. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué cosa es? Porque es poder de Dios. Dios nos ha transformado, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha sacado de situaciones tan graves, nos ha sacado de una vida mala de donde veníamos, de una vida de condenación y nos dio una vida nueva. Entonces no debemos de avergonzarnos, ¿sí? Si usted fuera, por ejemplo, hijo de Emiliano Zapata, por ejemplo, o familiar de Emiliano Zapata, ¿se avergonzaría? Pues hasta diría, no, pues Emiliano Zapata fue mi abuelo. Y hasta no se... Pues hay que decir también, Dios es mi padre. Y debemos darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque a veces nos avergonzamos. Decir, ay, no, que no se enteren que soy cristiano. No debe ser así. Y bien, tercero, publicar su fidelidad y salvación. Debemos de anunciar a otros, compartir a otros el mensaje que Dios ha tocado en nuestro corazón, ¿sí? Dice en el versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces David era un hombre que le gustaba
compartir lo que Dios había hecho en su vida. Y así debemos de hacerlo nosotros. Bien, vamos ahora aquí adelante. En esta sección, en esta primera sección, encontramos ahora aquí unos versículos que no hablan tanto de David, sino hablan más bien de alguien mucho mejor que David, alguien mucho más grandioso. Y son los versículos que van del 6 al 8. Vamos a leerlo todos juntos, del 6 al 8. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta expresión o estos versículos aparecen en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 9. Y estos versículos están relacionados con el ministerio del Señor Jesús. Estos versículos nos van a mostrar tres cosas del Señor Jesús. Nos van a demostrar su encarnación dentro del mundo. Versículo 7 dice, fíjense bien, versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Las profecías del nacimiento del Señor Jesús tienen muchos años de anticipación. Se anunció con muchos siglos la llegada del Señor Jesús a este mundo. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Quisiera pedirles por favor que alguien lo lea, que alguien que sea rápido en esgrima nos lea este texto. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14, ¿cómo dice? Todos juntos. O mejor dicho, alguien que lo lea. Emanuel. Muy bien, correcto. Entonces veamos cómo el profeta Isaías ya estaba anunciando que un niño muy especial iba a venir. Y dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Allá adelantito, Isaías 9:6, por favor. Isaías 9:6. Alguien más que nos lea. Isaías 9:6. Muy bien. Y entonces aquí se está anunciando quién iba a ser ese niño. Fíjense bien qué características tan especiales iba a tener. Ahora, ¿dónde iba a nacer ese niño? ¿Dónde iba a nacer? ¿O dónde nació el Señor Jesús? En Jerusalén, ¿verdad? No, nació en Belén. Muy bien, nació en Belén. Bueno, Miqueas capítulo 5, versículo 2, por favor. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. A ver, ¿quién nos lee, por favor? Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Y si alguien lo lee, por favor. Muy bien, ahí se nos menciona en qué lugar iba a nacer el Señor. Fíjense bien, hermanos, cómo con muchos años de anticipación se está anunciando que el Señor iba a venir. Y el versículo 7 del Salmo 40 está anunciando, dice que en ese libro estaba escrito. ¿Cuál libro se está refiriendo? En el libro de la ley, en el Antiguo Testamento se estaba refiriendo. Su obediencia perfecta, versículo 8. Versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Quién pudo realizar o llevar, mejor dicho, una vida perfectamente entregada a Dios? Jesús, exactamente. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos en el capítulo 4, vamos hasta Hebreos capítulo 4, por favor, para que veamos la calidad de vida que llevaba el Señor. En Hebreos capítulo 4 y en el versículo 15,
Hebreos 4:15, para que veamos qué clase de consagración tenía el Señor. Hebreos 4:15, todos juntos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense bien, fue tentado el Señor. En su ministerio terrenal, viviendo aquí entre nosotros, Él también fue tentado. Y podemos ver que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, están las famosas tentaciones del diablo. Jesús fue tentado en todo, como nosotros. Pero la gran diferencia es que nosotros sí caemos en las tentaciones, pero el Señor Jesús nunca. Dice, pero sin pecado. Así es que fue una obediencia al 100% ante Dios, ¿sí? No le falló al Señor. Y por último, su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue perfecto. Si no hubiera sido perfecto, no hubiéramos sido salvos. Si hubiera habido alguna pequeña falla allá en la cruz, entonces no seríamos salvos. Pero su sacrificio fue completamente perfecto. Dice en el versículo 8 y 9, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí que no refrenen mis labios, Jehová, tú lo sabes. O sea, el Señor sabía perfectamente el tipo de sacrificio que iba a hacer. Pero en la carta a los Hebreos, por favor, vayamos a este pasaje. Hebreos 10, 11 y 12. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Nos aclara esta situación de lo que está diciendo David en el Salmo 40. A ver, todos juntos, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios con una sola vez. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Entonces esa obediencia perfecta le llevó a hacer un sacrificio perfecto a nuestro favor y por lo tanto, por la gracia, por la misericordia, por el amor de Cristo a nosotros, es que ahora somos salvos, ¿sí? El haber aceptado ese sacrificio, el haber aceptado ese mensaje tan grandioso del Evangelio de que Cristo murió por nosotros, nos hace partícipes de una vida eterna, ¿sí? Porque Él ganó nuestra salvación. Bien, ahora veamos esto. Vamos aquí. Ya no quiere. Muy bien, ahora vamos a este segundo. La segunda parte del Salmo 40, ahora tiene que ver con una súplica. Vuelve otra vez a David a expresar que está en una situación complicada. Dice, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Versículo 11. ¿Qué estaba pasando en David? Había dos cosas que le estaban molestando. Él sentía una pesada carga porque sentía culpabilidad. David no fue perfecto. Fue un hombre consagrado, pero no fue perfecto. Fue un hombre consagrado a Dios, amaba a Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no fue perfecto. Después de su experiencia con Betsabé y lo que ocurrió con Urías, el esposo de Betsabé, el profeta Natán le hizo ver que vendrían muchos males a su familia. Y él sentía culpabilidad. Él sentía mucho pesar por lo que había hecho. Y aquí lo dice en el versículo 12. Fíjense bien, regresemos al Salmo 40, versículo 12. Salmo 40 y versículo 12. Ahora vamos a regresar a este salmo. Dice el versículo 12. Porque me han rodeado males sin número. Todos juntos, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Saben qué es lo que estaba pasando en David? Que
ya siendo grande, él recordaba esos momentos que le había fallado a Dios, y eso le atormentaba porque David decía, pude haber hecho bien las cosas, me pude haber dedicado completamente a Dios, pero le fallé a Dios. Y eso le estaba atormentando, ¿sí? A veces quisiéramos que regresara el tiempo para no haber cometido los errores que cometimos en nuestra vida, ¿sí? Quisiéramos que hubiese una máquina del tiempo para meternos en ella y regresar a nuestra infancia y volver otra vez a hacer las cosas bien para no cometer los mismos errores, pero eso ya no es posible. Y David sentía ese malestar, ese pesar, porque a causa de su pecado con Betsabé y la muerte de Urías, su hijo Absalón se rebeló, su hijo Amón fue asesinado por Absalón, porque la familia se volvió todo un desastre a causa de esa situación. Y eso le pesaba a David. Y no solamente en su familia, sino también en su pueblo había problemas muy serios. Entonces eso le estaba molestando a David y sentía una tremenda culpabilidad. El segundo problema, la segunda carga, es que tenía enemigos. Y esos enemigos constantemente le estaban pisando los talones para culparlo de lo que estaba pasando en el reino y querían verlo destruido. Dice aquí David, sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Había enemigos que querían ver muerto a David. No olvidemos que Saúl, siendo su suegro, quería ver muerto a David, cuanto más otras personas. Entonces David se sentía como acorralado, se sentía mal, se sentía con una tremenda carga, y por eso le pedía a Dios que tuviera misericordia de él. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Ahora, ¿qué hace David para poder salir de este atolladero? ¿Qué hace David para poder salir triunfante de ese problema de culpabilidad y de los enemigos? Hay 3 cosas que nos menciona y está el remedio. Número 1, buscar a Dios en primer lugar. Veamos versículo 16. Todos juntos, versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. En este versículo está el remedio para poder salir de la culpabilidad y del problema de esos enemigos que le estaban acechando. Número 1, buscar a Dios. Número 2, amar a Dios. Y número 3, exaltar a Dios. Porque fíjense bien, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios con todo el corazón, con entrega. No nada más a la ligera. No nada más cuando tengamos problemas. No nada más cuando tengamos alguna situación crítica. Y ya después nos olvidamos de Dios. No. Hay que buscarle con todo el corazón. En segundo lugar, hay que amar a Dios. Ese es uno, no olvidemos que amar a Dios es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces debemos de amar a Dios. Y si le amamos a Dios, Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a sacar adelante, nos va a ayudar a salir victoriosos en medio de los problemas que tenemos. Y número 3, exaltar a Dios, es decir, ponerlo en primer lugar. De que Dios sea el número 1, antes que nuestros amigos, antes que nuestra familia, antes que nuestro trabajo, antes que nuestras diversiones, antes que nuestro fútbol, antes que nuestra telenovela, antes que todo lo demás, es Dios en primer lugar. Dios debe ser el número 1 en nuestras vidas, ¿sí? Si Dios no es el número 1, entonces es idolatría. ¿Sí o no? Porque entonces vamos a adorar otra cosa, ¿sí? Hay quienes adoran, por ejemplo, el deporte, la televisión, la fama, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces siempre Dios debe ser el número 1. Y para David ese era, a pesar de que David había cometido sus pecados y le había fallado a Dios, David estaba dispuesto a levantarse y a buscar a su Dios y a poder amarle y exaltarlo con todo su corazón. Y por eso se le llama David
el hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la razón. No que fuera perfecto, pero era consagrado. Y esa es una gran diferencia. Bien, vamos aquí todavía. Dice David y termina este salmo con una triple promesa. Una promesa sin igual. Aunque afligido yo y necesitado, primera promesa, Jehová pensará en mí. Dios piensa en nosotros. Mire, qué bonito que alguien piense en nosotros. Qué bonito que alguien nos diga, estuve pensando en ti, me acordé de ti. Qué bueno que te acordaste de mí. Pues Dios se acuerda de nosotros, Dios piensa en nosotros y piensa para bien. Por favor, quisiera pedirles que vayamos hasta Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Y veamos, hermanos, versículo 40. Miren, hermanos, de verdad, qué Dios tan maravilloso tenemos. Jeremías 32, 40. Mire, este texto es hasta para que lo pongamos en un cuadrito. Es el 40 y el 41. Vamos a leer los dos juntos, ¿sí? 40 y 41 de Jeremías 32. A ver, lo vamos a leer todos juntos. Sí, saben dónde está Jeremías, ¿verdad, hermanos? Muy bien, a ver, dice así. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Miren qué expresión tan amorosa de Dios, ¿sí? Entonces Dios siempre piensa en hacernos el bien, nunca el mal, siempre el bien. Pero el mal no lo buscamos nosotros mismos, ¿sí? Por no darle lugar a Él. Entonces, Dios piensa en nosotros. Segunda gran promesa, Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda, ¿sí? Ahora, Isaías 41, 10, por favor. Isaías 41, 10. ¿Qué nos dice este texto? Vamos a leerlo también todos juntos. Isaías 41, 10. Miremos qué promesas, hermanos. 41, 10, todos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo nos va a ayudar el Señor? Siempre, siempre. Por eso decía David, el Señor es mi ayuda. Y tercera promesa, y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, mi libertador eres tú. ¿Quién nos saca del hoyo? ¿Quién nos saca de los momentos de crisis? ¿Quién nos saca de los problemas que tenemos? Dios, Él es nuestro libertador, ¿sí? Entonces debemos de confiar en Él. Debemos de aferrarnos a Él. Tal vez Dios se tarde un poco. Tal vez se tarde unos meses, tal vez se tarde un año, tal vez se tarde un poco más, pero Dios nos va a sacar. ¿Por qué? Porque Él piensa en nosotros. Mire qué bendición. Bien, ¿qué aprendemos de este salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos de este maravilloso pasaje? ¿Alguien quisiera comentar algo?